¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos otra edición de Somos Todos Periodistas y en este caso vamos a hablar de la economía y de un sector que precisamente moviliza fuentes de trabajo y dinamiza la economía regional y también nacional, como es la industria metalúrgica, que viene atravesando por una situación difícil de los últimos años, cerrando particularmente un 2019 complicado, pero renovando las expectativas para este 2020, sobre todo pensando en que las condiciones macroeconómicas puedan ir acomodándose, que empiece a funcionar y a dinamizarse la economía, porque este sector, bueno, afecta cuestiones muy sensibles de la economía, como por ejemplo la construcción, la industria automotriz, el agro, que derraman en el resto de la economía. Por eso, para hablar sobre la situación del sector y las perspectivas para los próximos meses, nos va a acompañar hoy el licenciado Pablo Camacho, quien es gerente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba. Pero comenzamos la primera parte de nuestro programa con la columna del doctor Roberto Cornet. ¿Cómo está, Roberto? ¿Cómo le va? Ariel? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, vamos a tratar de ser breve porque tenemos un invitado muy importante. Sí, señor. Mira, en la editorial mía de hoy, yo empiezo con un título que se llama Silenciar al periodismo. Y quisiera hacer una aclaración a nuestros televidentes, porque tengo la sensación, Ariel, de que nuestra sociedad vive en un relativismo moral que me hace acordar al tango Cambalache. Hoy parecería que da lo mismo. Tan vigente como siempre. Un chorro como un gran profesor. Y entonces eso debe alertarnos. Hay que generar, usted puede o no coincidir conmigo, pero hay que tener opinión, porque si no formamos una vigorosa opinión pública, que es el arma más letal en un Estado moderno y democrático, nos pasan por encima. Mire, arranco con un horror de proyecto que creo que queda en eso, que la semana anterior presentaron 5 senadoras del bloque justicialista del Senado de la Nación, que yo creo que, porque como son distinguidas obsecuentes de la vicepresidenta, pero propusieron lo siguiente, que lo voy a leer para no equivocarme y ser preciso. Estas obsecuentes dicen: el proyecto dispone de declarar nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva en causa de corrupción cuando se verifique, entre otros supuestos, la publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva, le hace La Nación, Clarín y los canales de televisión de trascendencia nacional, que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución. ¿Qué es lo que quieren? Se quiere crear la inmunidad de los delincuentes. Porque si a alguno de estos diarios que he mencionado, o de estos canales con difusión nacional, un periodista de investigación alude, por ejemplo, como fue el caso de Diego Cabot, el periodista de La Nación que difundió los cuadernos de Oscar Centeno, donde este hombre llevaba un prolijo relato de todos los coimeros, empresarios y funcionarios públicos de la Nación. Si el juez Bonadío en aquella época, este proyecto entraba en vigencia, cualquiera de estos delincuentes o impresentables hubiera sido detenido, con el proyecto de estas legisladoras había que soltarlos. ¿Usted se da cuenta de eso? Eso es una forma de amedrentar al periodismo libre, de decirle: cuidado, no hable mal del delincuente, porque nosotros protegemos a los delincuentes manifiestos. Por ejemplo, el ex secretario de Transporte, ¿vos te acuerdas? ¿Cómo se llama? Jaime. El cordobés Jaime, que se declaró porque le redujeron la pena, porque él se confesó coimero. Ahora dice que lo presionaron, que en el fondo es un preso político. Bueno, este señor Jaime hubiera salido en libertad. ¿Se da cuenta usted la magnitud de este proyecto?
pero también lo peligroso, porque estas 5 mujeres, en el fondo son como Chirolita de Cristina Fernández. Ella la dirige y no trepida en largarse al ruedo un proyecto autoritario, amenazante y de mordaza a los que piensan libremente. Vaya usted fijándose y forme opinión. Lo segundo, a lo que yo quiero aludir, es la vergüenza que institucionalmente padecimos ayer los argentinos. Cuando se iba a debatir esta ley, que coincidía oposición y oficialismo sobre algunos excesos manifiestos en lo que se denominan jubilaciones de privilegio. La oposición objeta, en la comisión previa a la sesión plenaria, había objetado el que no se incluyera una cláusula que contemplara la situación actual de jueces a los cuales constitucionalmente no se les puede modificar la situación de ingreso que tienen, sí para el futuro, por supuesto. ¿Por qué? Porque se está corriendo el riesgo, eso de pública notoriedad, de que más o menos unos 350 magistrados se jubilen y se vayan. Entonces la justicia nacional no solamente va a quedar vacía, sino que va a ser llenada seguramente por la gente de justicia legítima que son corruptos. Entonces, ¿qué hizo la oposición? Le dijo, el oficialismo para poder sesionar necesitaba un diputado más, porque tenían 218 diputados, igual que la oposición. ¿Y qué hicieron? Pero sí una actitud vergonzosa y canallesca. Lo hicieron venir al ex gobernador Scioli, embajador argentino en el Brasil, con acuerdo del Senado, que presentó sus cartas al presidente Bolsonaro, que lo hemos visto en los diarios, presentándose al presidente del Brasil acompañado de nuestro canciller, Felipe Solá. Lo hicieron sentar porque dijeron que el señor Scioli es diputado hasta el día 3 de marzo. Con ese número formaron quórum, por supuesto, con un buen criterio, la oposición se levantó y dejó sus bancas. Otra cosa como esta tiene que servir como el proyecto de esta senadora de alerta para formar opinión. Porque quiere decir, ¿sabe qué? Y usted disculpe la expresión un poco dura. Cuando un gobierno nacional, provincial o municipal dijeran, ¿sabe qué es esto? Un florero, y usted está viendo que es una hoja, es porque creen que nosotros somos imbéciles. Y los imbéciles se comen cualquier cosa. Para mí es una afrenta y una humillación al pueblo, al todo ciudadano y ciudadana, de a pie o no, que libremente transita, que trabaja, que se levanta todos los días y trabaja para ganarse el pan, que no está subsidiado, que viven de su esfuerzo, de su imaginación, para poder progresar cada día más. Yo le digo al oficialismo, oigan, no somos imbéciles. En todo caso, los imbéciles son ustedes. Yo creo algo, en una opinión como abogado, que un juez con coraje, por no decir otra cosa, tendría que anular la sesión de ayer, porque es nula. Toda asamblea requiere entre sus requisitos formales que tenga el número prescripto por la ley y que se mantenga del principio al fin. El número conseguido con un diputado que no, para mí no lo es más, porque la Constitución Nacional dice esto que para mí es terminante. Los legisladores nacionales no pueden ser empleados del Poder Ejecutivo. Y el señor Scioli, como embajador argentino ante el Brasil, es empleado del Poder Ejecutivo. Se excedieron, pero que no nos engañen. Siempre piense usted del peligro que se cierne sobre nosotros, que debemos ser celosísimos defensores de nuestros derechos y garantías, sobre todo de nuestra libertad. Y veremos qué pasa durante el año, porque esto demuestra también los números ajustados, ¿no?, que tiene el oficialismo
en el Senado. Bueno, después de la pausa hablamos de economía, de la situación del sector metalúrgico de Córdoba, las perspectivas para este año. Nos va a acompañar el licenciado Pablo Camacho, presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba. Ya volvemos. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Hola, ¿te podemos interrumpir unos segundos? Solo queremos agradecerte. Gracias a vos, el Allende Cerro ahora es más grande. Crecimos. Porque incorporamos muchas mejoras, de verdad muy importantes. Y queremos que sepas que todo este crecimiento es nuestra manera de responderte. Con el corazón. Porque en estos 80 años aprendimos que responder con el corazón es lo que nos hace crecer como humanos y profesionales. Porque gracias a estar atentos a vos, nos convertimos en el lugar que queremos ser para vos. Sanatorio Allende. Desde hace 80 años, especialistas en el cuidado de tu vida. La caricia tibia del sol, las montañas, en sus balcones naturales, las hipnóticas vistas de la ciudad, las estrellas del teatro, los alfajores, las artesanías, el asado, la peatonal, todo junto, en la misma ciudad. Villa Carlos Paz. Hola, mi nombre es Ivana y te traigo una propuesta para que en estos tiempos difíciles no postergues tu salud ni la de tu familia. Te invito a conocer nuestros planes pensados para cada situación familiar, económica y laboral. En el Hospital Italiano tomamos tus aportes, si estás en relación de dependencia o si sos monotributista. También tenemos planes prepagos, incluso para mayores de 60 años. Y para la cobertura de APROS y PAMI, beneficios adicionales. Todos nuestros planes tienen cobertura médica sin órdenes ni coseguros. Médico a domicilio, asistencia al viajero y también contamos con la cobertura en toda la provincia de Córdoba a través de la Red Integrada de Salud y acceso a un club de beneficios especiales. Llama al 0810-333-9701 y sumate con tu familia. Si te adherís con débito automático, te bonificamos el primer mes. Hablamos ahora de la actualidad del sector metalúrgico en Córdoba y nos acompaña en nuestro programa el gerente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba, el licenciado Pablo Camacho, a quien le damos la bienvenida. Pablo, un gusto que nos acompañes. Bueno, muchas gracias por Buenas la invitación. tardes. A las dos. Gracias. Sí. Bueno, Pablo, no es novedad que el sector viene teniendo años difíciles, el 2019 no fue la excepción, y estamos afrontando un 2020 con cambios. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo se preparan? ¿Qué expectativas tienen? Bueno, como bien dijiste al principio, el año 2019 fue un año que impactó mucho en el sector, ¿sí? El sector industrial metalúrgico en Argentina vio disminuido su nivel de producción en un 7,5% y en particular Córdoba tuvo una disminución de un 8,6%, ¿sí? Esto en general fue impactado más que todo por el sector automotriz, claro, ¿sí? Que fue como cadena de valor uno de los sectores junto con la construcción que mayor impacto tuvo en su baja de nivel de producción respecto al 2018. Y también las empresas están trabajando hoy actualmente con un índice de capacidad instalada de un 50% claro, aproximadamente, con lo cual venimos de un año sumamente difícil, con otros indicadores macroeconómicos que son difíciles, con
altas tasas de interés, también con una presión impositiva y fiscal muy alta, como a todos sabemos que es lo que está pasando en este momento, con lo cual el inicio de año, como yo les decía hoy, es particular, ¿sí?, en ese sentido. Y bueno, el sector metalúrgico está diversificado a lo largo de diferentes cadenas productivas. Tenemos el sector automotriz, tenemos el sector de la maquinaria agrícola y agropartes, tenemos el sector de la construcción y después otros sectores que están más diseminados, petróleo, gas, minería también, que es un sector que el año pasado tuvo como cadena de valor un leve crecimiento, de 1,5%, leve. Entonces, como les decía, en Córdoba en particular es un sector muy golpeado, con lo cual estamos apostando a que en este año las cosas mejoren, ¿sí? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, un poco la expectativa y el perfil del empresario está ligado a su día a día en función de que es un perfil de personalidad, que su expectativa de lo que viene va a ser mejor y apuesta e invierte, ¿sí? Ahora bien, claramente necesitamos determinadas medidas o el impulso de determinado tipo de situaciones en las cuales se necesitan ayuda, ¿sí? Claro, ¿y cuáles serían puntualmente esos reclamos más urgentes que tiene el sector para poder de alguna manera hacer funcionar la rueda, ¿no? Hoy, uno de los reclamos son las tasas de interés, sí, que en este momento estamos empezando a tener disminuciones de tasas, ¿sí? El Banco Nación está alargando una nueva línea, similar a lo que eran los préstamos productivos hace 3-4 años, ¿sí? Después los bancos privados provinciales están trabajando alineándose a este nuevo esquema. El tema de la presión fiscal sabemos que es un tema que sí o sí hay que abordarlo, pero sabemos también que es un tema que en el corto plazo no se va a trabajar, entonces sabemos que eso no. Sí, en un marco como el actual, por ejemplo en el sector automotriz, que está con un nivel de producción muy bajo, ¿sí? Nosotros hemos recurrido en los últimos tiempos a procedimientos preventivos de crisis, ¿sí? Esos pretendemos que se sigan en la medida que cada empresa lo vaya presentando, se puedan ágilmente reinstalar. Había un tipo de medida en el cual estamos mirando con atención, en el cual las provincias, los ministerios de trabajo provinciales tenían algún tipo de injerencia en estos procedimientos preventivos de crisis, que ahora se los estarían sacando. Eso estamos mirando con atención para ver cómo se va a hacer eso, porque sería un problema si estos mecanismos preventivos, procedimientos preventivos de crisis no se hacen en tiempo y forma, ¿sí? Porque es la forma que tiene la empresa para sostener su existencia, su nivel de gente, sobre todo las autopartistas medianas grandes, ¿sí? Que son el tipo de empresa que recurre a este mecanismo. Claro. ¿Y qué pasa con el sector agropecuario? Que bueno, venía mostrando una mejoría, ahora estamos en un contexto de conflicto entre el gobierno y el sector por la suba de retenciones, que sería inminente. ¿Cómo está el sector? Como bien decís, el sector de la maquinaria agrícola a partir de abril del 2019 tuvo un leve repunte, ¿sí? Se exporta maquinaria agrícola, ¿no? Sí, se exporta, pero más que todo es mercado nacional. Nacional, ¿sí? Maquinaria agrícola y agropartes, ¿sí? Ahí estamos viendo con gran preocupación, estamos a una semana de Expo Agro, ¿sí? Que es el mayor encuentro de negocios a nivel nacional, es el gran encuentro de negocios que tiene el sector, y hoy estamos en un momento particular de gran tensión entre el gobierno y actores importantes del sector, con lo cual hay una preocupación dentro de la cadena de valor, particularmente en maquinaria agrícola y agropartes, sobre qué va a pasar, ¿no es cierto? Porque Expo Agro es algo que mide el termómetro, donde se realizan mayormente los negocios de todo el año. En este contexto de conflictividad,
no vemos con buenos ojos qué puede llegar a pasar, ¿no? Claro, le puede aportar un poquito más de incertidumbre todavía Exactamente, al año. sí. Y a nivel macroeconómico, el tema de la reestructuración de la deuda de la Argentina está repercutiendo en todos los sectores. Es como que pareciera que una vez que se pueda solucionar este tema económico, ¿podría haber pautas más claras para los distintos sectores? ¿Puede ser esto? Sí, claramente uno cuando habla con los diferentes actores dentro del sistema productivo, que va desde personas expertas en macroeconomía, con gente que está en el sector financiero, con gente que está en el nivel industrial, claramente apuntan a que el gobierno pueda solucionar esto. ¿Sí? Lo que todo el mundo dice es, si esto no se soluciona, los problemas van a ser serios. Claro. ¿Sí? Que se solucione, hay que ver cómo se va reaccionando. Yo creo que después vamos a entrar en un periodo de recuperación. ¿Sí? No creo que automáticamente a partir de... Esta ya es una opinión personal. Hay que ver, Sí, ¿no? sí, hay que ver qué pasa. ¿Por qué? Porque incluso cada sector reacciona en particular en función de otras variables que se entrelazan. El sector automotriz exporta un 70% de su producción. Claro. ¿Sí? Todos sabemos que... Va muy asociado a Brasil, a ver cómo muy a está la Brasil, economía. pero también al mercado interno. Los graves problemas que hubo son porque el mercado interno el año pasado tuvo una caída enorme. El consumo prácticamente cayó. Yo vi ayer una información en un noticiero de Buenos Aires que la venta de automóviles 0 kilómetros había caído, pero el precio había aumentado. Yo no soy un empresario, un comerciante, pero si lo que yo vendo cae, ¿cómo todavía puedo aumentar el precio? Claro, lo que pasa es que muchos insumos están dolarizados y... Sí, bueno, que Brasil había devaluado el real también ayer. Sí, Brasil viene devaluando el real, hoy está en 4.30, Sí. 4 y pico, Sí. con lo cual eso para el sector es un tema. ¿Sí? Es un Claro, tema. Es un tema. Ahora bien, sí, para nosotros Brasil en el sector automotriz es nuestro socio principal. ¿Sí? Estamos ahora discutiendo, a nivel nacional se está tratando una ley autopartista. ¿Sí? Una ley, sí, no es autopartista propiamente dicho, sino se está creando el Instituto de la Movilidad que genera los espacios para discutir las políticas que el sector requiere. ¿Sí? Nosotros estamos participando, esto creemos que es importante también, ¿sí? Y estamos discutiendo los temas importantes que en el sector autopartista, claramente el título que venimos trabajando hace mucho tiempo es el tema de la competitividad, con todos los ajustes y trabajos que ese tema requiere, ¿no? ¿Sí? Eso, todos los actores que participan de ese sector tienen una determinada cuota de aportar a ese proceso de competitividad, en la cual nosotros creemos que el Estado es uno de los principales actores en ese proceso. Claro, porque sin duda es que en el costo que usted decía de un vehículo hay un alto componente impositivo. Creo que el 50% de impuestos, ¿no? Sí. El valor de un auto, una locura. Sí, es así. Pablo, ya para cerrar, ¿cómo imaginar los próximos meses, ya con este gobierno andando un poco más? Bueno, estamos en un periodo en el cual todo lo que vaya pasando se mide en el corto plazo. ¿Sí? Hoy por hoy, como bien dijimos durante la charla, el paso que sigue es que se renegocie la deuda. Hay sectores que cada cadena de valor, como nosotros analizamos también a nuestro sector que participa en las diferentes cadenas de valor, tiene o requiere diferentes acciones medidas, particulares o medidas. El sector de la construcción tiene el sector público, que aparentemente es un sector donde va a tardar en volver a ponerse al día, ¿no? En volver a ponerse al día, porque forma parte del ajuste del gasto público que se está planteando. La construcción privada, bueno, se podrían llegar a implementar medidas para poder reactivar ese sector, que es un sector que ocupa
uno de los mayores demandantes de mano Claro, de obra, sí, sí. y sobre todo en un nivel de mano de obra que requiere activamente incorporarse al sistema productivo. El sector automotriz también requiere las medidas para acompañarlo. Ahí es una gran apuesta, no solo a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, como país que tenemos respecto a cómo hacemos para ser competitivos, para que las inversiones que requiere ese sector y que son inversiones globales, miren a Argentina y vuelvan también a apostar a Argentina. Claro, sobre todo que también Argentina se presente como un país confiable, con seguridad jurídica y con condiciones que permitan mantenerse en el tiempo. Así es. Pablo, un placer haber charlado con vos para poner en situación este sector tan importante para Córdoba como motor de la economía y, bueno, por supuesto te vamos a convocar para otra oportunidad. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias. Un placer, Pablo. Nosotros, doctor, nos encontramos la próxima semana. Por supuesto, los esperamos en este espacio en el que somos todos periodistas. Hasta la próxima. Muchas gracias.